Pasamos al siguiente tema, que es el informe de auditoría. El informe de auditoría debe de incluir lo que es la opinión de nuestra revisión que hemos estado realizando. Entonces, ahí vamos a informar lo que es pues, qué es lo que nosotros hemos considerado y hemos visto en la auditoría o en la revisión de los estados financieros que hemos estado analizando. Primero que nada, debemos de comprender, esta cosa se lentó. Okay. Debemos de comprender los objetivos del contador, que son dos específicamente, o del auditor. Uno es el A, formarse una opinión sobre los estados financieros con base en una evaluación de las conclusiones resultantes de la evidencia de auditoría obtenida. Y la B es expresar claramente esa opinión a través de un dictamen por escrito que también describa la base para esa opinión. Es decir, hay que formar una opinión. ¿Qué pensamos nosotros de la información financiera que estamos revisando? Y sobre todo, ¿qué es lo que le vamos a decir a nuestros clientes que nos están contratando sobre esos estados financieros? Es decir, hay que emitir una opinión. En el video venían los tipos de opinión. ¿Alguien los recuerda de los que ya hicieron la tarea? Sí, habla acerca de la opinión no modificada y la opinión modificada. Dentro de la modificada menciona que hay tres más, que es la de con salvedades, desfavorable y la de abstención de opinión. Excelente, Cintia. Bien. Antes de pasar a las opiniones, vamos a ver la estructura del dictamen de auditoría. Primero, debe tener un título. Y esto en noveno, yo creo que en octavo, es cuando realizan un dictamen. Pero bien, debe de tener un título, la opinión o el informe, debe de tener un destinatario, es decir, la empresa que nos contrató, a quien va dirigido, un párrafo introductorio, responsabilidad de la administración, los estados financieros, es decir, hay que delegar esa parte. La administración es quien elaboró la información financiera. Nosotros solo la revisamos. La responsabilidad del auditor, es decir, ¿qué es lo que nosotros hicimos? La parte de la opinión del auditor, otra responsabilidad a informar, firma del auditor, fecha del dictamen y dirección del auditor. Bien. Les voy a proporcionar una opinión de un dictamen para que después lo analicen. Ahora, ok, aquí ya se me fue. Este no era aquí. Ok. En el caso de, este no es el título, porque esta es la opinión no modificada. Lo establece la NIA 700, ¿ok? ¿De qué habla la NIA 700? La opinión no modificada. ¿A qué se refiere? Pues que todo está bien. Dice que para formarse esa opinión, el auditor debe concluir si ha obtenido una seguridad razonable de que el juego completo de los estados financieros está libre de errores significativos, ya sea por fraude o por error. Una empresa lo que va a buscar al realizar, o más bien un inversionista, lo que va a buscar al revisar o al hacer una auditoría es que le digan si hay errores significativos o fraudes significativos. En realidad, errores en la información financiera siempre puede haber. Que sean significativos, eso va a depender de si la información entra en el rango de riesgo. Mande, Cintia. ¿Sí pueden silenciar los audios porque se escucha algo de fondo? Están matando a alguien, ¿ok? Así como que no sé qué tiene el audio. Pues, ok, ahí ya silencié. Vamos a ver. Creo que ya se acomodó. Bien. Entonces, formarse la opinión de si la información financiera plasmada está correcta o no, o tiene errores significativos o no. ¿Bien? Bueno. Frases que se consideran equivalentes para la opinión del auditor en una opinión no modificada.
opinión modificada nos estamos refiriendo a aquella que nos está diciendo, ¿sabes qué? O estamos diciendo, ¿sabes qué? La información financiera que estamos revisando, pues, aunque tiene errorcillos, que no está del todo correcto, realmente no significa nada esos errores. No te va a afectar en la toma de decisiones. Y esas frases son necesarias que aparezcan en el informe. Los estados financieros, por ejemplo, una de las que podemos usar es, los estados financieros están presentados razonablemente en todos sus aspectos importantes, de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable, sea NIF, norma de información financiera, sea NIF, norma internacional de información financiera, o sea NIF, es decir, al marco de referencia que la empresa está trabajando. La otra podría ser, los estados financieros dan una certeza razonable de acuerdo con el marco de referencia de información financiera que estamos aplicando. Es decir, la información que tú estás mostrando está correcta. No importa los errores que tienes, no son significativos. Pero por otra parte tenemos la NIA 705, que esta sí es la 705. Aquí nos está estableciendo una opinión modificada, es decir, aquí es donde tenemos que tener cuidado sobre la opinión que se va a dar como auditor. Por ejemplo, dice, el auditor emite una opinión modificada cuando concluye que con base a la evidencia de auditoría obtenida, el juego completo de los estados financieros no está libre de representación errónea material, o bien cuando no pudo obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría para concluir que estos están libres de representación errónea material. Aquí es donde va a mostrar una información con una opinión modificada. Hay tres tipos de opinión en la opinión modificada. ¿Cuáles son esos? La primera que es sin salvedades, la segunda negativa y la tercera abstención de opinión. En el caso de la sin salvedades, es algo similar como la opinión no modificada, donde dice que hay errores significativos, pero que no repercuten a la información financiera, es decir, donde se pudo obtener información, pero no nos está repercutiendo a gran medida la información financiera. Sin embargo, se manifiesta. Sí tienes errores, mas sin embargo, puedes tomar decisiones acertadas con esta información financiera. ¿Okay? Eso significa que es sin salvedades. Después tenemos la opinión negativa. La opinión negativa es, ¿sabes qué? Reuní la evidencia suficiente y me he percatado de que no están correctos. Es decir, las decisiones que tomes te van a afectar porque esa información que me estás mostrando no es y está, pues, hasta cierto punto crítica. Tiene errores significativos, podría haber fraudes significativos. Entonces, la información que se presenta en los estados financieros no es válida. Hay que tener cuidado aquí y hay que tener cierto, pues, criterio con los administradores que están realizando estas operaciones. Una opinión negativa. Y por último tenemos la abstención de opinión, donde nos estamos absteniendo de dar una opinión. ¿Y por qué nos abstendríamos de dar la opinión? Porque le estaríamos manifestando a la empresa que nos contrató, decirle, ¿sabes qué? Hice la auditoría, pero la administración no me otorgó la información suficiente como para dar una opinión. Por lo tanto, no te puedo dar mi opinión sobre los estados financieros. No tengo información cómo evaluar ni cómo representar esta opinión sobre la información financiera. Así que me abstengo de darte una opinión. ¿Qué sucede en esos casos? Pues ahí se está diciendo que la información está incompleta prácticamente. ¿Se relaciona con la negativa? Pues un poco sí, pero tampoco le estoy diciendo está mal. No, yo no pude reunir la información por ciertas circunstancias. Entonces, ni te puedo decir que está bien, ni te puedo decir que está mal. Me abstengo de la opinión que te voy a ofrecer. Entonces, esas son las tres tipos de opiniones modificadas que se van a manifestar en el informe. Sin salvedades, negativa y abstención de opinión. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda o quieran hacer alguna aclaración.
¿No? No, por ahora no. ¿Seguros? Muy bien. Bueno, entonces, en conclusión, Yo sí una, pero no podía prender el audio, perdón. a ver, ¿qué te pasó en tu cabello, Carla? Me cayó cloro, profe. Pensando que te desinfectaste por el COVID-19, qué bárbaro. Profe, es que están encerrada. Lo que pasa es que le Dime. quería preguntar, porque a mí me confunden mucho las insalvedades y la negativa. Porque, no, las insalvedades sí, la Abstención de negativa, opinión. porque la A ver. negativa decía que era que no obteníamos los datos necesarios para dar una auditoría completa. Ajá. Ok. Y las insalvedades, cuando yo busqué información más detallada acerca de esa, me decía que, bueno, básicamente un concepto muy similar, que la información que nos daban probablemente necesitaba una modificación o algo así, y pues por eso nos decía el... Ok, lo que pasa es que las insalvedades sí están mal tus estados financieros. O sea, hay información errónea. Nada más que se relaciona un poco con la no modificada. Es decir, aunque hay errores y podrían ser ciertos significativos, aún están aceptables prácticamente. Pero la negativa esa ya es de que reuní información, tuve todos los datos, pero está mal. Es decir, tienes en maquinaria 800 millones de pesos, cuando en realidad tus facturas son por 80 millones de pesos. Pues ahí hay un errorzote enorme. Es decir, te están declarando que tienes propiedades que no tienes. Entonces esa es una opinión negativa. Es decir, que no están bien los estados financieros. Y las insalvedades es, ¿sabes qué? Tienes 80 millones de activos, pero tú tienes registrados 40 millones de activos. Entonces es la mitad. Entonces hay errores, no son tan significativos como la negativa, pero hay errores. Es decir, hay errores y pudiera haber fraude. ¿Sí? Y en el caso de la abstención de opiniones, no tuve cómo comprobar. Es decir, hice mi trabajo, no me dieron información, no tengo una opinión que darte. Es decir, no te puedo decir que está mal, pero tampoco te puedo decir que está bien, porque no pude hacer mi trabajo. Prácticamente lo que está diciendo la abstención de opinión. Me abstengo de dar una opinión. ¿Sí? Entonces, esos son los tres tipos de opiniones que podemos utilizar en la opinión modificada. Y la opinión no modificada, pues, no te preocupes, todo está bien. Pasa. Entonces, eso ya es prácticamente lo que nos dice. Bien, en conclusión, vimos el papel del contador. Puede ser contador auditado o contador auditor. El contador auditado puede ser desde la licenciatura de contador público, independientemente de la terminación, contador público auditor. Y esto es que tener bien en claro, aunque seamos contadores públicos auditores, como en mi caso, si no estoy certificado no puedo auditar. ¿Sí? Pero ahí en este caso puede ser, el contador auditado puede ser desde la licenciatura hasta la certificación, pasando por maestría. En el caso del auditor, no. Tiene que ser, aparte de la licenciatura, certificado, obviamente. Entonces es solo un contador público certificado. Vimos la estructura de las NIAs, que se dividen en grupos, en series. Van desde la 200 a las 899 y cada una establece ciertas características. Y por último vimos los informes que hablan de la opinión modificada, la estructura del informe, entre otras cosas. Entonces esa es una parte introductoria. Les voy a poner en la plataforma un dictamen, un ejemplo de un dictamen, para que vayan analizando la información, para que vayan detectando las informaciones que hay ahí. Entonces, para que lo puedan leer, solamente como lectura. Y de hecho lo voy a poner como foro. Voy a hacer algunas preguntas en el foro para que me comenten en estos días y podamos retroalimentar. Voy a calificar el foro con porcentaje de la calificación, obviamente como participación. Todos tienen que comentar. Entonces, esa es una de las actividades. Todos tienen que comentar el dictamen que voy a poner ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Concluimos la sesión el día de hoy. Fueron más de 40 minutos. No sé si quieran agregar algo o quieran aclarar algo. No, pues, está todo muy bien. Contador, Manos.
Hice la evaluación o hice unas preguntas que puso ahí en el portal. Ajá. Solamente eran 2. Las hice a mi criterio. Ahí usted le va a dar una evaluación en base a lo que contestemos, porque al momento de que le puse algo así, me mostró como sus respuestas o sus posibles respuestas. Así es. Las posibles respuestas eran como retroalimentación, como lo que yo pienso de eso. No tenía que hacer esa respuesta, no. Pero algo cercano a eso que yo puse. Muy bien. Bien, entonces concluimos la sesión del día de hoy. Espero nos vayamos introduciendo a la materia. Ya en los siguientes temas iremos avanzando un poquito más, pero en general esta es la introducción de lo que es la auditoría. Y como les digo, son 3 unidades. En general esto es lo que se tenía que ver en la unidad 1. Falta lo de la unidad 2 y unidad 3, pero como es una materia introductoria para auditoría 1 y auditoría 2, la mayor parte pues es conceptos, es conocer qué es lo que es la auditoría. ¿Qué aprendimos? Las mías. ¿Qué aprendimos? Las opiniones. ¿Qué aprendimos? Pues los roles del administrador. Entonces ya hay información ahí que hemos estado pues adquiriendo a través de las plataformas. Entonces, sé que no estamos trabajando muy cómodos así, pero al final de cuentas pues estamos en casa. Bueno, yo estoy en la oficina, pero pues como quiera se está trabajando en esto. Voy a dejar de compartir la pantalla para verlos a todos. Vamos a ver quién está. ¿Sí? A ver, ¿cuántos participantes hay? 20. ¿Por qué tan poquitos? Te acaban de salir ahorita que dijo cerramos la sesión, profe. Ok, muy bien. Bueno, entonces estamos al pendiente. Cualquier cosa, solo de matutino, creo que no tengo contacto con los de matutino. ¿Por qué no tengo contacto con los de matutino? ¿Nadie tiene mi teléfono? Andrea, No los quiere. ¿no toca Andrea, no? ¿Mande? ¿No tienes Andrea? Muy bien, aquí les voy a poner mi teléfono. 27968. En Sabatino tenemos grupo. No hay turnos en realidad. Y nos están pidiendo que no separemos. Pero yo sé que ustedes no se sienten mucho en confianza. Entonces, hay un grupo en Sabatino. Los alumnos que eran de Sabatino, en nocturno también tengo cómo comunicarme por parte de César y creo que iban a crear un grupo también. Los que sí no tengo cómo comunicarme son los de matutino, porque eso los veía todos los días en la escuela, entonces pues no había necesidad. Pero ahí les estoy poniendo mi número, por si tienen algunas dudas me pueden escribir ahí. ¿Okay? Bueno, igual ahí se los paso como quiera para los que no estén en el... Ok, bien. Bueno, pues nos vemos. Cualquier cosa, ahí estoy a la orden. También tienen mi correo, me pueden enviar correos si necesitan. ¿Sí? Ok. Bien, nos estamos viendo. Gracias por la participación y estén pendientes del foro y del ejemplo del dictamen, por favor. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye. Se cuida.